casa. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y bueno, el día de hoy seguimos con las bienaventuranzas y hoy vamos a estar viendo la que vamos a encontrar en San Mateo capítulo 5 versículo 9. Y bueno, nuestro tema está titulado Bienaventurados los pacificadores. Y te voy a dar lectura al versículo 9 de Mateo 5 y dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bueno, iniciamos nuestro devocional haciéndonos una pregunta y diciendo: ¿quién es un pacificador a los ojos de nuestro Dios? Porque una cosa es como nosotros interpretamos la palabra pacificador y otra es muy diferente. ¿Quién es realmente para Dios un pacificador? Ojalá que lo podamos entender a través de este devocional. Y mira, te voy a leer alguna definición de lo que es ser un pacificador a los ojos de nuestro Dios. Y mira lo que dice, esto es algo muy importante. Dice, un pacificador no es quien no entra en medio de un conflicto, pleito o discusión, porque generalmente nosotros creemos que un pacificador es aquel que se mantiene ausente de los problemas, pero no es así. Dice, más bien es aquel que tiene, fíjate bien, la capacidad de entrar en medio de un conflicto, en medio de un pleito o de un problema y pone orden, dice, y consigue o por consiguiente mete la paz. Fíjate qué interpretación tan diferente a como nosotros tal vez lo hemos creído durante mucho tiempo. Creemos que ser un pacificador es aquel que, bueno, yo no le digo nada, yo no me meto en problemas, arréglense, pero dice que es alguien que tiene la capacidad, una capacidad dada por Dios para entrar en medio del conflicto, entrar en medio del problema. Y dice aquí, fíjate algo muy importante, ¿a qué va a entrar en medio del problema? Porque es ahí donde se marca la diferencia. Si vamos a entrar en medio del conflicto, del problema, ¿cuál va a ser nuestra función si es que somos un pacificador? Dice, esto nos dice que si vamos a participar, fíjate bien, en una discusión, en un problema o en un pleito que a veces se dan, dice, no será como decimos nosotros a nuestras palabras, no vamos a entrar para echarle más leña al fuego. ¿Has escuchado esa frase? A veces decimos, no entres para echarle más leña al fuego, sino que entra para apagar el fuego. Eso quiere decir que un pacificador tiene esa característica o tiene, podríamos decir, esa hermosa capacidad de poder entrar en medio del incendio, déjame decírtelo así, y poder apagar el fuego que ya se había encendido. Dice aquí que podríamos decir entonces que son aquellos que constantemente están trabajando por la paz. Fíjate que es un trabajo muy bonito el que tiene un pacificador o el que ya ha sido capacitado por Dios para ser un pacificador. Es un trabajo constante, no es un trabajo de un solo día o solamente de estar ahí gozando de tiempos de paz, sino que esta persona está capacitada para entrar en medio de los conflictos y estar trabajando constantemente en estar trayendo la paz a los lugares, a las familias, a la iglesia, a los diferentes lugares donde nos encontremos. Dice aquí, fíjate algo muy importante, dice, es una pregunta, dice, ¿sabías que un pacificador hace una función o una doble función, podríamos decir? La primera es la función sacerdotal y la segunda es que hace una función de un juez. Y te quiero explicar un poquito esto porque esto es algo muy, muy importante. ¿Por qué el pacificador hace estas dos funciones importantes? Fíjate quién es un juez o qué capacidad podríamos decir que encontramos en un juez. Dice que un juez tiene la autoridad de analizar el caso entre dos o más individuos y determinar quién es culpable o quién es inocente y aplicar la justicia. Y esto lo hace para mantener, fíjate bien, el orden, la seguridad y la paz. Qué importante y qué interesante es entonces la función de un juez.
Fíjate que yo te dije que el pacificador hace la función de un juez. Alguien que trabaja para mantener el orden, la seguridad y la paz. Qué bonito trabajo, ¿verdad? Y que tenga esa capacidad de poder discernir quién tiene la razón y quién está equivocado. Quién es inocente y quién es culpable en medio del problema. Y el sacerdote, fíjate que también tiene una función muy hermosa, porque dice que el sacerdote hacía la función de un intercesor o un reconciliador. O sea que fíjate, cuando un pacificador hace la función sacerdotal o hace la función como un sacerdote del Antiguo Testamento, él está diciendo: yo soy un reconciliador. O sea que ayuda en medio de los conflictos a que haya no más pleito y más problemas. Ayuda a reconciliar las familias, ayuda a reconciliar las amistades, ayuda a reconciliar los matrimonios, ayuda a reconciliarnos incluso, y para empezar es con Dios. Es algo muy bonito. Entonces dice que él hace este trabajo de ser un reconciliador, un intercesor, y lo hace mediante acercar al pueblo o al individuo a Dios. Dice aquí, fíjate que él dice aquí que aplica ante el problema siempre el consejo de Dios. Qué bonito. Fíjate que entonces podemos estar entendiendo por qué Jesús nos dejó esta bienaventuranza tan hermosa, donde dice: felices los pacificadores, felices aquellos que hacen la función de un juez o de un sacerdote. Y te aclaro, hacer la función de un juez no es solo para culpar y condenar, sino que, como ya te leía, la función del juez tiene esa hermosa capacidad de poner las cosas en orden. Tú tenías la razón, tú no tenías la razón. Eso es algo muy importante, porque en nuestro mundo hay mucha corrupción en cuestión de los jueces, pero estamos hablando de un sacerdote o de un juez o de un pacificador que está en la presencia de nuestro Dios. Entonces, te voy a leer estas citas que vamos a estar comprobando esto que te acabo de mencionar, y vamos a ir a Proverbios capítulo 12, verso 26, y mira lo que nos dice. Dice: el justo, hablando de un justo, es alguien que es también podríamos decir que es un pacificador o uno que trabaja por la paz. Dice: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar o les hace equivocarse. Fíjate que esto es algo muy importante, porque si tú y yo para Dios somos ese pacificador, tenemos esa virtud de poder guiar a los que están a nuestro alrededor. Dice aquí que servimos de guía. Ahora yo te quiero hacer una pregunta en este devocional. Yo te quiero preguntar: ¿qué tipo de guía has sido hasta el día de hoy tú? ¿Tú has guiado a los demás a la paz? ¿Tú les has construido puentes que conducen a la paz? ¿Tú les has abierto camino que les conduce a la paz? ¿O hemos sido, dice aquí, más el camino de los impíos les hace errar? Un impío es alguien que no tiene en sí el conocimiento de la palabra de Dios para poder guiar a decisiones correctas a los demás, sino que les podemos aconsejar, pero de una manera muy diferente, nunca guiándoles, podríamos decir, a la reconciliación. Dice que hay una recomendación que nos hace también Romanos en su capítulo 12, verso 17 y verso 18, y también lo quiero compartir contigo. Mira lo que nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurando bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función. Mira cómo la Biblia nos lo recomienda una y otra vez, y nos dice: no pagues a nadie mal por mal, sino que procura siempre hacer lo bueno ante los demás, ante los hombres, dice. Y si es posible, en cuanto dependa de ti, tienes que buscar siempre estar en paz con todos los demás. Estamos hablando de un reconciliador, que era la función del sacerdote. ¡Qué bonito! Y Romanos en su capítulo 14, verso 19 nos dice: así que sigamos a lo contribuyente a la paz y a la mutua edificación.
Fíjate que hay algo muy bonito que sucede cuando tú y yo somos esos pacificadores. Siempre vamos a ayudar a la edificación. Nunca vamos a ayudar a destruir ni matrimonios, ni hogares, ni amistades, ni familias. Nunca vamos a causar divisiones en nuestras congregaciones. Nunca vamos a traer problemas a nuestras áreas de trabajo. Siempre nuestra función y nuestro trabajo, dice aquí, que va a ser la edificación, construir con los mandamientos de nuestro Dios a todo aquel que nosotros tengamos oportunidad de acercarnos. Qué bonito. Ojalá que tú te estés calificando y digas, yo siempre estoy dispuesto a ayudar, a reconciliar a todos los que se acercan a mí, a darles un buen consejo de parte de nuestro Dios. Yo siempre estoy dispuesto a juzgar con los mandamientos de nuestro Dios de una manera correcta y no solo estar, podríamos decir, condenando, sino que ayudando, dice aquí, a edificarnos. Qué bonito. Dice que un pacificador es aquel que como ya te decía, construye puentes o construye caminos que nos conducen a la paz. Un pacificador, fíjate bien, que no es un solapador, porque aquí es donde te voy a explicar algo muy importante. Dice que tampoco es aquel que dice, pues yo no me meto en problemas, yo no les digo nada para no tener problemas con nadie, porque hemos malinterpretado esa palabra. Dice que un pacificador no es quien hace o provoca problemas, más bien es quien arregla los problemas. Fíjate bien, un pacificador no es aquel que dice yo me mantengo lejos o yo veo el conflicto, el problema y no hago nada, me mantengo en santa paz. Dice aquí no, es aquel que arregla los problemas. Y yo esto te lo voy a explicar con un hermoso ejemplo en el que tú y yo vamos a entender quién es realmente para nuestro Dios un pacificador. Ojalá que podamos quitar la idea errónea que teníamos y podamos implementar en nuestra vida la nueva. Porque yo te voy a llevar a un ejemplo de un sacerdote que encontramos allá en el primer libro del profeta Samuel. Y fíjate que allá en el capítulo 1, versículo 9, encontramos a un sacerdote de nombre Elí. Y dice la palabra de Dios, fíjate bien, que Elí era un sacerdote pacífico a nuestros ojos o a nuestra vista. Dice que en una ocasión, no te voy a hablar de Ana, pero en una ocasión entró una mujer llamada Ana que llevaba una angustia muy grande en su corazón, y dice en el versículo 9 ahí del capítulo 1 que de lejos estaba este hombre llamado Elí. Él siempre estaba, dice, sentado en una silla y recargado, dice ahí, en un pilar del templo, observando todo lo que sucedía en el templo, observando lo que sucedía en aquel tabernáculo. Fíjate bien, que no es que estuviera ausente de los problemas, él sabía todo lo que acontecía dentro del tabernáculo, pero vamos a ver por qué Dios reprobó a Elí, porque dice que él estaba ahí observando todas las cosas, pero vamos a ver cómo, como yo te decía, el verdadero pacificador siempre busca la paz con Dios y la paz con los demás, y siempre lo va a hacer enseñando a los demás a respetar a Dios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué vamos a aprender aquí de la vida de Elí y de la vida de su familia? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Pues ahí en 1 de Samuel capítulo 2 vamos a encontrar un poco de la historia de esta familia sacerdotal. Fíjate qué importante. Elí hacía la función de sacerdote y de juez en Israel. Fíjate qué función tan importante, como ya te lo mencionaba anteriormente. Pero dice que algo estaba sucediendo ahí en ese lugar, en esa ciudad donde ellos estaban viviendo, porque te voy a leer en el versículo 12, ahí del capítulo 12 en adelante, dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Fíjate bien qué es lo que hacían estos hombres. Yo te lo voy a ir parafraseando, tú lo vas a poder leer en tu casa con más paciencia, todo el capítulo 2, el capítulo 3, hasta el capítulo 4, abarca mucho esta historia. Pero ahí nos está diciendo el versículo 12 que los hijos de este sacerdote Elí eran hombres impíos, que no tenían temor ni respeto por las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Fíjate que en aquel tiempo, cuando los israelitas traían ofrendas al tabernáculo, había una porción
de esas ofrendas, por ejemplo, cuando traían una oveja, cuando traían un becerro, de ese animalito, de ahí, por ley, le correspondía por Dios una parte al sacerdote. Eso no te lo voy a leer, te voy a dar nada más la cita. Eso se encuentra en Levíticos capítulo 7, versículo 28 al verso 35. Tú puedes encontrar ahí cuál era la parte dada por Dios a los sacerdotes, exclusiva para los sacerdotes. Nadie podía tocar esa parte, podríamos decir, del becerrito o de la oveja, porque Dios había dicho en su ley que esa porción era para el sacerdote y para su familia. Fíjate qué bonita es la provisión de Dios. Pero estos jóvenes, hijos de Elí, fíjate que cuando llevaban esas ofrendas, dice que ellos mandaban uno de sus criados y les decían obligadamente: dame toda la carne que yo saque con mi tenedor de la olla, con mi garfio de la olla. Y entonces ellos no se esperaban a que aquellas personas les dieran solo lo que a ellos les correspondía. Fíjate que lo grave estaba en que ellos tomaban lo de Dios. No tomaban solo la parte que estaba escrita que les correspondía, sino que ellos agarraban de lo de Dios a la fuerza. Y si aquel hombre les decía: no, espérate, porque tú no puedes llevarte la parte que no te corresponde, ellos decían: o me lo das o yo lo tomo por la fuerza. Esa era la actitud que tenían estos jóvenes. Dios siempre les daba una parte del becerro que no tenía grasa, pero ellos decían: no, dámelo así completo, dame la carne cruda y todo lo que yo quiera me voy a llevar. Tú ahí puedes encontrar toda la historia. Así es que esto era lo que hacían estos jóvenes. Fíjate bien, eso indica que su padre, ahorita lo vamos a ver cómo no les había enseñado a respetar a Dios. Pero aparentemente estamos viendo que Elí era un hombre muy pacífico, muy tranquilo. Él se la pasaba sentado observando todo lo que sucedía. Todo el mundo podría haber dicho: qué hombre tan tranquilo, tan bueno, tan pacífico, qué hombre, él nomás está ahí consultando a la gente, no se mete en problemas con nadie. Pero el problema era grande y estaba dentro de su casa, estaba en su familia. Fíjate bien. Pero los hijos de Elí tomaban lo de Dios, la parte que solo le correspondía a Dios. Y ahora te voy a leer en Samuel ahí en el capítulo 2, verso 17. Mira lo que nos dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y acuérdate, su papá no estaba haciendo nada. ¿Qué más hacían estos jóvenes? Bueno, en 1 Samuel 2:22, mira lo que hacían también estos muchachos. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiere decir que esto tenía años que estaba sucediendo así. Años, fíjate bien. Durante todo ese tiempo, podríamos decir, porque en los versículos 23 al 25, Elí por fin se anima después de años a hablar con sus hijos, a darles, podríamos decir, una reprensión. Pero esto ya tenía años que estaba sucediendo. Así es que cuando él por fin se anima a hablar con ellos, estos jóvenes no lo escucharon, porque ya era toda una costumbre la de ellos de estar haciendo todas estas cosas malas a los ojos de Dios. Así es que Dios permite que esos jóvenes ya no escucharan, porque Dios ya estaba tan molesto y había decidido castigarlos y terminar con toda esta familia. Fíjate bien que dice aquí que qué terrible es cuando no se corrigen los errores a tiempo. Cuando aparentamos que todo está bien y todo no es que esté bien, sino que aparentamos, eso dice aquí, por no enfrentar y por no corregir el problema que tenemos a veces en nuestros hogares. Qué tremendo es esto. Todo por no corregirlo a tiempo y aparentar por fuera, decimos que somos pacíficos, que todo está bien, que no pasa ningún problema, pero la revolución o el problema está dentro y no lo hemos querido corregir. Dice aquí: Dios envió un profeta a amonestar a este hombre llamado Elí, y mira lo que le dice en este mensaje. Dice en el versículo 27 en adelante: vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre
cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, cuando Dios había designado toda la tribu de Leví o todo el sacerdocio de la descendencia de Aarón, Elí venía de esa descendencia. Dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Fíjate lo que dice el versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué dura la palabra de Dios para alguien que no quiso corregir los problemas a tiempo. Alguien que podríamos decir que quiso vivir bajo una apariencia de paz, cuando en realidad a los ojos de todos los que los conocían no era así, porque dice que a los ojos de todo Israel estos muchachos eran malvados, no respetaban a Dios ni sus leyes. Era algo tremendo. Dios le declara todo lo que iba a hacer en el futuro con su familia, y aún más, que ellos iban a morir y que de su descendencia, fíjate bien, nunca más se iba a levantar una casa sacerdotal. Qué tremendo es no corregir los errores a tiempo. Dice aquí que más adelante Dios vuelve a hablar a Elí como una segunda advertencia, pero ahora lo hace a través de los labios del profeta Samuel, y esto lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 3, del versículo 11 al versículo 14. Mira lo que Dios le dice a Samuel como un recado que le estaba dejando a Elí. Dice, Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Fíjate bien, pero al principio lo veíamos sentado en su silla, recargado, tranquilo. A la vista de todos parecía un hombre de paz, un hombre tranquilo, pero fíjate lo que para Dios estaba haciendo incorrecto. Dice que él observaba y miraba todo lo que hacía su familia, todo lo que hacían sus hijos, y él nunca había decidido estorbarles para que no hicieran lo malo. Y dice el versículo 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y vamos a ver, quiero compartir contigo, una vez que Elí recibió estos recados, podríamos decir, estas advertencias de parte de Dios, mira la actitud de Elí, cómo él reaccionó ante estos avisos. Todos podríamos haber dicho, cayó de rodillas, pidiéndole perdón al Señor, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Todos hubiéramos creído que él iba a caer de rodillas, pidiéndole perdón al Señor y pidiéndole una segunda oportunidad. Pero mira cómo actuó este hombre. 1 de Samuel capítulo 3, verso 18 nos dice, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. ¿Qué te parece? Yo te quiero preguntar, ¿será esta la actitud de un pacificador, como ya te lo explicaba al principio, o será la actitud de alguien que no quiere corregir los problemas? Alguien que no quiere enfrentar lo que sabe que está mal, lo que sabe que se está haciendo incorrectamente a los ojos de Dios, pero por no enfrentar tal vez a la familia, por no enfrentar a los hijos, no los corrigió a tiempo. ¡Qué tremendo! Y él prefirió decir, Dios es que haga como él quiera. Y no nos registra que él se haya humillado pidiéndole perdón a Dios. Te vuelvo a preguntar, ¿qué somos nosotros? ¿Somos un pacificador? Aquel que trabaja por mantener el orden dentro de la familia,
la seguridad de la familia mediante enseñar los mandamientos de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares y con aquellos que nos conocen, o somos de aquellos que todavía le sacamos la vuelta a enfrentar los problemas? Esto es algo muy tremendo. El capítulo 4 ahí de Samuel, tú lo puedes leer con paciencia en tu casa, y ahí se nos registra cómo se llevó a cabo y se cumplió la palabra de Dios. Un día entraron en guerra con los filisteos y murieron los hijos de Elí. Y Elí, al escuchar aquella noticia, dice la palabra que también murió. Y también murió su nuera. Todo lo encuentra registrado en el capítulo 4 ahí de Primera de Samuel. Fue algo tremendo lo que sucedió, y en diferentes partes de la escritura más adelante, Dios se lo recuerda a Israel como una advertencia, diciéndoles: no te vaya a acontecer y no te vaya a pasar como lo que yo hice en Silo, haciendo referencia a cuando terminó con la familia de Elí. Todo por no corregir los problemas a tiempo. Fíjate que la bienaventuranza concluye diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo somos reconocidos nosotros? Yo quiero que tú y yo nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo nos reconoce la gente? ¿Cómo nos reconocen nuestros amigos? ¿Tú has escuchado esta frase de decir? Bueno, yo la he escuchado en este sentido. He escuchado a personas decir: háblale al pastor, o háblale al hermano, háblale a la hermana, para que nos ayude a arreglar este problema. En otras palabras, están haciendo referencia: háblale a uno que mete paz, que mete orden. Háblale a un pacificador para que nos ayude a arreglar el problema. Vuelvo a preguntar: ¿cómo te reconoce a ti la gente? Te reconoce como aquel que no le hables porque va a hacer más problemas, ni le digas lo que está sucediendo porque le va a echar más leña al fuego. No le hables porque va a venir a ser más grande la tormenta, el pleito. O dicen: háblale para que nos ayude a arreglar este problema. Fíjate que esto es algo muy bonito, porque en otras palabras se está diciendo: háblale a un hijo de Dios. Porque por eso dice: ellos son reconocidos, o ellos, dice, serán llamados hijos de Dios. En otras palabras están diciendo: háblale al hijo o a la hija de Dios para que venga a ayudarnos a arreglar el problema. Qué hermoso, ¿te das cuenta? Ojalá que tú y yo seamos reconocidos así, y que cuando alguien solicite de nuestra ayuda puedan decir: háblale a la hija de Dios o háblale al hijo de Dios para que venga. Es necesario que venga para que nos ayude con el conocimiento en la palabra de Dios a arreglar este problema. Yo quiero compartir contigo una última cita, y con esta vamos a estar cerrando este devocional titulado Bienaventurados los pacificadores. Dice Hebreos capítulo 12, verso 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si en nuestra vida, mi querido oyente, tú que me escuchas, mi amada iglesia, si tú también nos estás escuchando, si en nuestra vida no está esta preciosa cualidad, hoy oremos y pidámosle a nuestro Dios que nos enseñe a ser esos pacificadores que Él necesita sobre esta tierra, para que en el lugar en el que tú y yo nos encontremos, seamos esas personas que llevamos la justicia, que llevamos el orden, que llevamos la paz, o que somos portadores de la paz. Ojalá que este consejo te haya servido. Si fue así, compártelo con tus amigos, compártelo con tus conocidos. Y si tú quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, te seguimos invitando a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.